residencia nombrada todavía y que estaban pendientes de a ver si la nombraban para poder acceder a esa red. Nosotros, y así lo manifestamos en la reunión, lo dijimos muy claramente, desde mañana nos vamos a poner a trabajar para tener una reunión donde sea, con quien sea. Nos da igual. Y efectivamente, el día 8 de marzo, le trasladamos un escrito a la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía solicitando una reunión con la persona responsable de personas mayores. No sabíamos si había gerentes, si había vicegerentes, no, con la persona responsable de las personas mayores. Bueno, pues fue grato el que a la semana siguiente nos convocaran a una reunión a esta plataforma para hablar de la residencia de Casalla en la Consejería, reunión que se produjo el día lunes 19 de marzo. El martes. Bien, pues en esta reunión nos recibió el director general de Personas Mayores. Le hicimos saber nuestra petición por lo que nosotros estábamos luchando aquí en Casalla, por nuestra aspiración a que Casalla tuviera una nueva residencia. Le contamos más o menos todos los pasos que se habían dado, todas las cosas que se habían ido diciendo y se habían ido produciendo. Este hombre fue muy receptivo con nuestra reivindicación. Se puso en todo momento a disposición de esta plataforma para ayudar en lo que en su competencia fuese posible, y nos animó a que incluso nos dijo: vamos a ver, si yo estoy a vuestra disposición y a la disposición del pueblo de Casalla, si queréis nos vemos aquí, si queréis nos vemos con el ayuntamiento allí en Casalla, que yo me llevo al consejero, a quien sea, para hablar allí, lo que sea. Bueno, pues la verdad es que nosotros, como bien ha dicho Antonio, no es que se haya solucionado nada, pero vemos que sigue existiendo esa vía de solución. ¿Qué es lo que quiere la Dirección General de la Junta de Andalucía? Pues lo que quiere es que el ayuntamiento le presente un proyecto serio, razonado, con su memoria, con su viabilidad, aprobado, y para poner en marcha toda la maquinaria administrativa. O sea, no es que esto sea decir: oye, yo quiero una residencia, bueno, pues no sé cuánto. No, esto requiere su trámite, y este hombre pues se mostró dispuesto a impulsarlo en todos los sentidos, incluso a presentarlo a la Agencia de Servicios Sociales para ver la viabilidad de que hubiese un concierto de plaza en su momento. Y en esa etapa, lo que a nosotros nos ha sorprendido muchísimo es que desde el 28 de junio, y así se dijo, hasta el 2 de diciembre, que fueron las elecciones autonómicas, pues ese compromiso que se adquirió el 28 de junio entre las tres administraciones, Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Diputación, no se hubiese plasmado en un documento, no fuera un compromiso firme, no fuera simplemente parece ser que ha habido un exceso de confianza de que esto iba a seguir desarrollándose de la misma manera, de que los actores iban a seguir siendo los mismos, cuando esto es complicado, porque no es que el proceso electoral se lleve por delante, que se tenga que llevar, es que aquí en un momento dado podemos faltar cualquiera de nosotros, cualquiera de los que están allí quiere un accidente, y aquello ya no, lo que se dijo ya hay que tratarlo con otra persona. En fin, nos ha sorprendido que estemos ahora mismo estamos en la misma situación que estábamos antes del 28 de junio del año pasado. O sea, no tenemos algo más que el terreno a disposición. El alcalde, en la reunión que tuvimos el 4 de marzo, dijo que él no sacaba a licitación los terrenos
claro, se iban a quedar posiblemente, bueno, posiblemente, no sabemos si posiblemente se iban a quedar desierta la licitación porque no iba a concurrir nadie, eso no lo sabemos. A lo mejor se saca y concurren empresas, eso es que no sé, o no sé si es que había alguna empresa, como él ha manifestado en prensa, que había alguna empresa interesada y entonces había algunas conversaciones con esa empresa o algunos compromisos, no lo sé, la verdad es que no lo sé. Pero bueno, el proceso puede seguir adelante perfectamente si hay voluntad política, como ya hemos dicho, y eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos y eso es lo que nosotros vamos a ir impulsando y vamos a seguir requiriendo. Ha salido una nota de prensa en 20 minutos, en el diario 20 minutos, que se reparte en Sevilla, la hemos visto, no sé si en algún periódico más, de la Dirección General de Personas Mayores de la Junta de Andalucía, en la que hace pública la reunión que mantuvo esta plataforma con ellos el 19 de marzo, en la que se pone a disposición de esta plataforma y del ayuntamiento, y se insta al ayuntamiento a través de esta plataforma para impulsar este proyecto y ver la posibilidad de sacarlo adelante. O sea, que por parte de la Junta, de los responsables de la Junta, parece que hay la mejor disposición. No sabemos dónde podrá llegar esto, pero bueno, por lo menos esa vía está abierta, expedita ahora mismo para seguir conversando y seguir negociando todo esto. Nosotros, a partir de ya, igual que dijimos en la reunión que tuvimos con el alcalde, que a partir de ya íbamos a requerir reunión con la Junta, pues a partir de ya, a partir del lunes, vamos a pedir una reunión con el alcalde para hablarle, coger resumido la reunión con el director general, porque bueno, se hablan muchas cosas, pero lo interesante y lo que hay, el resumen que os he hecho es prácticamente lo que hay. Y hacerle ver pues todo lo que hemos hablado con ellos y a ver si ellos por su parte han hecho alguna gestión, cosa que parece ser que han hecho, según nos han comunicado últimamente. Se están moviendo en algunos ámbitos y en algunas instituciones para contrastar estas informaciones y ver la posibilidad de poder relanzar el tema, que no se deje, porque esto hay que procurar que siga adelante. Bueno, y eso es todo lo que yo tenía que decir. Espero que por nuestra parte no nos vamos a aburrir. Si alguien piensa que nos vamos a aburrir, desde luego yo no me voy a aburrir. Muchas gracias. Bien, pues como ven, nosotros no hemos parado. Nosotros hemos estado ahí en cada momento que ha hecho falta. Y tan pronto hemos tenido conocimiento de que la situación cambiaba, hemos reaccionado, hemos pedido reunión y hacemos todo lo que podemos. Pero os planteo estas preguntas. ¿Qué pueden hacer nuestros representantes para arreglar esto? Pues es muy simple. Y es que hoy no nos vamos a andar, aquí no vamos a descubrir nada hoy. Lo que tienen que hacer es demostrar lo que dicen, no decirlo solo, porque estamos muy acostumbrados a que los políticos, que después son nuestros representantes, nos digan, sí, se va a hacer esto, se va a hacer lo otro, lo de la residencia ya está solucionado. No, queremos que lo demuestren, que no llegue marzo y en marzo nos digan, no, es que aquello se cayó, es que aquello se perdió. Vamos a ver, sí, eso no es demostrarlo es que tan pronto pase, se llama a esta plataforma y se le diga que eso se ha caído, para que lo más pronto posible podamos hacer algo. Si no, ¿qué pasa? Que tenemos que estar todo el tiempo preguntando, oye, que cómo va la cosa, que cómo va la cosa. No podemos estar así, que demuestren que están muy pendientes, porque es urgente, todo el mundo lo sabe. No hace falta ya que cuente lo necesario que es una residencia en Casalla. Es que aquí hay muchas personas mayores que lo necesitan, que se tienen que ir a otros pueblos, sus familiares lo necesitan, gente que trabaja en este tipo de cosas lo necesita, porque si no se lleva
con el ayuntamiento, porque que sepamos, desde la reunión que tuvimos el 4 de marzo con ellos, hasta por lo menos el 20 de marzo no han contactado con la Junta de Andalucía, es decir, nos hemos reunido nosotros antes con la Junta de Andalucía que el ayuntamiento. Eso no puede ser, eso no puede ser. El ayuntamiento, por supuesto, tiene que estar antes y ellos tenían que haberse reunido primero y decir, oye, que nos vamos a reunir, venirse o no venirse, pero no nosotros nos reunimos y tenemos que ir a la busca del ayuntamiento. Vamos a ver, un poco de seriedad, demuestren todos ustedes, me refiero a los políticos porque ustedes ya lo demuestran, demuestren que quieren solucionarlo. La Junta de Andalucía ya nos ha dicho que sí, que está por la labor, nos ha dicho que está a disposición nuestra para todo lo que haga falta, que se reúne con quien tenga que reunirse para que esto salga adelante. Bien, pues ya tenemos eso solucionado. Ahora vamos a pedirle el lunes una reunión al ayuntamiento para decirle esto mismo. Venga, ¿qué estamos esperando? Vamos para adelante todo el mundo y vamos a ver qué pasa. Y eso es lo que va a hacer la plataforma. Y para asegurarnos de eso, hoy vamos a hablar aquí todo el mundo y vamos a decidir si es necesario tomar alguna medida un poco más seria para que nos sigan tomando en cuenta, porque esto no puede morir. Ahora con las elecciones es cuando tenemos que reivindicar con más fuerza que esto se haga, para que aunque muchos dicen, no, lo dicen pero después humo. Bueno, por lo menos nosotros los vamos a obligar a que lo digan y lo vuelvan a decir, lo digan 3 veces más, que sí, que sí, que sí, para tomarles la palabra, para que cuando después pasen las elecciones no nos puedan decir, no, es que, no, aquí esto es una cosa seria. Y lo está demostrando esta asistencia una y otra vez. Hacemos 20 asambleas y llenan ustedes el salón. Esto no es algo que diga la plataforma, lo dice el pueblo y aquí se está demostrando. Así que nosotros, gracias a vuestro apoyo y con vuestro apoyo, vamos a seguir pendientes de esto. Muchas gracias. Voy a dar paso, antes de hablar de otro asunto que tenemos que hablar antes de que se vayan. Muchas gracias por su paciencia. Voy a dar paso a José Manuel Domínguez, que nos va a decir unas palabras. Después nos tenemos que reunir aquí y volver a pedir perdón por las personas que han muerto en los 9 meses fuera de nuestro pueblo. Porque como no le abrimos la puerta de nuestro pueblo para que puedan morir en él, hay que deportarlo al extranjero. O sea, deportaban los nazis. Se deportan a nuestros mayores y se llevan a otras residencias, donde no conocen a nadie, donde no tienen raíces, donde la pena se los come. Pero los seguimos mandando. Mientras tanto nos prometen y se tiran un año. Y tenemos que ir nosotros a la Junta antes que los demás. Nuestros gobernantes están aquí mandados por nosotros que le hemos metido los votos. Y como le hemos metido los votos, tenemos que exigirle que se muevan por el pueblo de Casalla. No hay derecho que alguien que come y vive del pueblo de Casalla no defienda a los mayores de Casalla. Los mayores y los menores. En Casalla hemos perdido muchas cosas. En Casalla llevamos 20, 30, yo no sé los años perdiendo cosas. Mientras tanto viene el presidente de la Diputación, señor Rodríguez Villalobos, inaugura los actos de Felipe V, que me parecen extraordinarios, porque mi pueblo no necesitan unos actos de Felipe V, necesitan 18 actos de Felipe V, porque mi pueblo se está muriendo poquito a poco. Mi pueblo está perdiendo cada día, está perdiendo 6, 8 habitantes, o 10 o 20. Eso no lo estamos viendo. Hoy me ha dado mucha alegría, he visto en televisor, algunos de ustedes lo habrán visto en telediario, el gobierno ha impuesto un plan para proteger
Casalla. Yo no sé hasta qué punto hemos llegado de apatía en Casalla, que nuestra juventud no se solidariza con nosotros, cuando la residencia es nuestro futuro, pero es su presente. Y eso hay que tenerlo en cuenta. En Casalla o tiramos todos del carro, o Casalla es verdad que se nos muere. Cuando viene el señor Villalobos aquí, el día 28 de junio, a inaugurar la jornada de Felipe V, Casalla es tan buena, y tiene tanto corazón, que encima le dimos un aplauso en la carpa del MOR. Encima se le dio un aplauso al señor Villalobos, que cerró nuestra residencia porque no estaba acreditada. Tampoco estaba de Marchena. Tengo los papeles. O sea, estamos en las mismas condiciones. Estamos igual. No sé por qué nos han quitado aquí y nos han mandado allí. Yo creo que en este pueblo todos tenemos que ir de la mano. Todos. Mayores, menores, pequeños, niños, porque si hacemos una cadena, dentro de 20 años nuestro pueblo será otra vez un pueblo que podrá progresar. Pero si no hacemos esa cadena, este pueblo no puede perder más. Y os leo así por encima el futuro de Casalla. Hemos perdido la estación de ferrocarril, hemos perdido el hospital, hemos perdido la oficina del INEM y Endesa, hemos perdido la finca La Atalaya, hemos perdido la fundición, hemos perdido la piscina climatizada, hemos perdido la corchera, la villa turística. Millones tirados, y no hay 1,5 millones para nuestra residencia. Millones tirados, y no hay 1,5 millones para nuestra residencia. ¡Qué vergüenza! No solo eso hemos perdido 400 habitantes en 4 años. Eso es muy doloroso. Y la mayoría vamos ya lanzados para Marchena, como digo yo, para Marchena. Y eso no podemos permitirlo. Con Casalla hay que contar, y hay que contar al máximo. Y no podemos permitir el lujo de que nos manden a otro pueblo. Este es nuestro pueblo, aquí hemos trabajado, no nos hemos negado a colaborar con nuestro ayuntamiento para nada, gobierne quien gobierne, y no nos tienen que mover aquí cuando no nos podamos valer. Nosotros no estamos con ningún partido político porque no podemos estar. Pero sí es verdad que mis compañeros no lo han dicho, lo voy a decir yo. Pero sí le agradezco enormemente a todo el partido político que nos eche una mano, que se eche para adelante con nosotros y que nos ayude. Se lo agradecemos en el nombre de toda Casalla. Porque lo que no se puede uno es esconder. Los políticos nos tienen acostumbrados a decirnos 4 tonterías. Estamos en zona desfavorecida. Ustedes tienen dinero a punta pala porque estamos en zona desfavorecida. Estamos reserva de la biosfera, parque natural. ¿Y cómo es que no se puede sacar dinero por eso para hacer una residencia en Casalla? Si en los corrales, en el pueblo de los corrales, que tiene menos habitantes que en Casalla, se ha hecho una residencia con fondos de Europa, de la zona desfavorecida, porque en Casalla somos menos. Casalla no se puede permitir más el lujo de dejarse ir más personas de Casalla. Al revés, tenemos que traer personas a Casalla. Y no se traen más personas a Casalla si no nos unimos todos los casalleros, y los casalleros luchamos por nuestro futuro en Casalla. Por la residencia de Casalla, por muchos años. Muchas gracias. Bueno, señores y señoras, que hoy hay que tener mucho cuidado con estas cosas.
visto ya aquí un montón de veces. Estamos contando todo lo que estamos viendo. Estamos informando a la gente. Estamos haciendo todo lo que podemos y vamos a seguir. Pero ¿qué pasa? Que estamos ya un poco con la mosca detrás de la oreja, que no nos fiamos ya de nadie, la verdad, porque no queremos que nos digan cosas, queremos que las hagan. Entonces, hablando en una reunión de la plataforma, decidimos que en mayo, que es antes de las elecciones locales, vamos a hacer una manifestación por la residencia. Y esa manifestación solo se va a desconvocar, o sea, la convocamos ya, apunten en su agenda, el 11 de mayo de este año. Antes de las elecciones, vamos a hacer una manifestación. Si la desconvocamos, esa manifestación, es porque apreciamos una voluntad real y demostrable de que nuestros gobernantes van a arreglar el asunto. Si no, esa manifestación se va a mantener y se va a hacer. Y ya está. ¿Por qué? Porque no queremos que se deje de hablar de la residencia, no queremos que se olvide y queremos que se siga estando ahí. Y el 11 de mayo, apunten, vamos a hacer una manifestación que acabará, ya veremos, pero ustedes también pueden decidir. Yo creo que debemos de acabar en la puerta del ayuntamiento, porque son nuestros representantes y que ellos le transmitan a quien le tengan que transmitir que aquí estamos manifestándonos para que vuelva la residencia de nuestro pueblo. Y esa manifestación se va a hacer. Y si no se hace es porque de verdad vemos que hay unos hechos que se pueden demostrar de que va a haber una residencia. Así que nos vemos el 11 de mayo, que si no recuerdo mal es sábado, para la manifestación de la residencia, ¿vale? Ahora, la hora como ya cambian la hora, que sea a las 8 de la tarde por ahí, no creo que tampoco. Pero bueno, no se preocupen porque no se preocupen porque el cómo será la manifestación ya lo veremos. Ya, como saben, nosotros repartimos papeles cuando hay que repartirlo y los informamos de todo. Ya informaremos de eso. Pero que sepan que el 11 hay manifestación. Por defecto, a no ser que nos convenzan de que no tenemos que hacer la manifestación, ¿vale? Lo vamos a probar al revés, porque es que aquí ya no nos podemos fiar de nadie. Hacemos la manifestación. Bien, pues en eso le damos todo, pero antes de irse, si alguien quiere preguntar algo, porque aquí podemos hablar todo el mundo, si alguien quiere resolver una duda o quiere preguntar lo que sea, o decir algo de la residencia, lo puede decir. ¿Alguien quiere decir o preguntar algo? Por allá atrás. Ven, por favor. ¿Tu nombre? Bueno, pues Adrián nos va a decir algo. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Yo me gustaría decir como casallero que no me entra en la cabeza cómo el gobierno socialista, estando en el pueblo, estando en Diputación y estando en la Junta de Andalucía, no ha hecho nada durante 4 años porque la residencia pues sigue abierta, ¿vale? Y bueno, después únicamente preguntarle a la plataforma que si tiene conocimiento alguno de que el ayuntamiento haya hecho alguna gestión paralela o se haya reunido con el director de personas mayores, con la consejera, en relación a la residencia, por si tiene algo nuevo que añadir a este asunto. Pues mire, primero que me lo pregunte, porque sí que tenemos algo nuevo que decir sobre ese asunto. Lo que pasa es que como es un mail que acabamos de recibir esta mañana, no quería hasta verlo bien, decir nada, pero bueno, podemos decir que el ayuntamiento dice que con fecha del 20 de marzo ha tenido una reunión sobre este tema con parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, pero bueno, no sabemos ni qué parlamentario, no sabemos nada. Además, el 20 de marzo, cuando desde diciembre yo creo que ya se ha tenido tiempo, y que con fecha de hoy viernes ha solicitado una reunión a la nueva directora
gerente de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, recién nombrada, dice, bueno, a nosotros no nos daba igual quién estuviera nombrado, no, nosotros hemos solicitado la reunión y nos la han dado. Sin embargo, aquí nos está diciendo el ayuntamiento, en respuesta a tu pregunta, que lo que ha hecho es, desde el 20 de marzo, que se ha reunido con unos parlamentarios que no sabemos quiénes, que por eso vamos a pedirle una reunión para que nos explique qué es lo que han hecho, y que con fecha de hoy ha solicitado una reunión a la directora gerente de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia. Pero claro, no sabemos nada, y a nosotros sí nos parece que vamos tarde, claro que sí, por eso estamos hoy. Bueno, eso que cada uno saque sus conclusiones, yo no estoy aquí para juzgar a nadie. El caso es que nos lo dice el ayuntamiento, que ha pedido el 20 de marzo esa reunión con unos parlamentarios y que hoy ha pedido una reunión. Bueno, por lo menos la ha pedido hoy, me parece bien que por lo menos la haya pedido hoy. Así que estaremos pendientes y os contaremos qué tiene el ayuntamiento que decir. ¿Alguien tiene que decir algo más? Gracias, Adri. ¿Alguien tiene que decir algo más? ¿Quiere decir algo más? ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, por allí. Sí, perdón, un poquito de silencio. Sí, desde luego. Desde luego que sí, que nosotros de luego vamos a pedir esos compromisos por escrito, eso no le quepa duda. Señores, muchas gracias y señora. Muchas gracias por asistir, nos veremos pronto. Y recuerden el 11 de mayo en la manifestación. Muchas gracias por escuchar la grabación.